Hola, en nuestro episodio número 7 de Mariqueando estaremos conversando sobre el VIH, un capítulo cargado de información interesante, de consejos, de experiencias también de vida. Esperemos que lo disfruten muchísimo. Vamos, de una. Claro que sí. Hola, yo soy Eve. Y yo, Ángel, Estamos aquí en Mariqueando. para hablar de un episodio llamado Tengo VIH. Tengo VIH. Algo complejo Sí. que viene con nosotros desde hace mucho tiempo. Sí. Una enfermedad devastadora que ha traído muchísima muerte y bueno, pues es necesario y muy importante hablar de ella. Nosotros como parte de la comunidad debemos hacer visible esto que afecta a todo mundo, pero que no es un secreto que a la comunidad ha sido a quien más ha golpeado a lo largo de los años de su descubrimiento. Sí. Y pues bueno, hay que hacerlo y vamos a hablar de eso con la mayor rigurosidad posible y también desde nuestro corazón y desde lo que queremos mostrar y queremos que todos aprendamos juntos sobre este virus. Así es, sumamente valioso pues estar abiertos de corazón, también abiertos pues de espíritu para poder aprender un poquito más de esto y para poder también internalizar todo lo que podamos acerca de el virus como tal, Sí. la diferencia con la enfermedad, Exacto. cómo procede y bueno, se debe iniciar y valga la redundancia por el principio y es que según National Geographic, la enfermedad pues se empieza como a dar a conocer es a finales del siglo XX. La enfermedad como tal pues producida por el VIH, por el virus. Y bueno, tan pronto se empieza a descubrir como tal la rareza de la enfermedad y el origen de la misma, activa diferentes alarmas en todo el mundo. Sí, de hecho se convierte en uno de los principales miedos sanitarios en el mundo. Es algo que se convierte en una epidemia mundial y ha dejado un número gigante Sí. de fallecimientos Sí. a raíz del virus que desencadena la enfermedad. Así es. Cuando, sobre todo en la época de los 80 y los 90, cuando se detectaba, pero no había un tratamiento como tal. Exactamente, sí, porque ya el SIDA en sí, tenemos entendido pues que es hasta principios de la década de los 80 como tal, que ya se le tiene un nombre, que ya se empieza a identificar tal cual como enfermedad. Y esto pasa gracias a que varios médicos estadounidenses empiezan a observar que les comienzan a aparecer diferentes tipologías de pacientes con enfermedades muy poco comunes o enfermedades que ya no eran cotidianidad dentro del hábito médico. Exacto, que vienen, las enfermedades, digamos, tienen como unos procesos y unas etapas, Sí. y ellas van, a medida que se evoluciona en la ciencia y en muchas cosas, van saliendo como del común de Sí. las enfermedades. Sí. Y regresan estas enfermedades como eran el sarcoma de Corky, que es un tipo de cáncer de piel muy raro. De Kaposi. De Kaposi, perdón, Ajá. el sarcoma de Kaposi. Sí. Y también... Y estas infecciones pulmonares que eran transmitidas por los pájaros, cosas que ya se habían erradicado. Y esto les empieza a ellos a detectar y a crear esa idea, algo tiene que estar pasando, porque no es común que esto esté volviendo a pasar. Y casualmente pasaba, valga la redundancia otra vez, no sé por qué estoy tan repetitivo, en Nueva York y en California. Exacto, que eran en ese entonces los grandes focos de comunidad LGBT. Sí. Adicional a eso, estos primeros casos que se detectan en 1981, principios de los años 80, es cuando se detectan estos primeros casos, y no es sino hasta 1982 en el que se le da el nombre de SIDA a la enfermedad como tal. Sí, exacto. Ya ellos empezaron a identificar, ok, algo pasa a nivel médico
pero no le tenemos un nombre exactamente. Exacto. Entonces por eso nos referíamos a que comenzaba a ser una alerta a principios de la década de los 80, pero en el 82, como acaba de decir Eve, es que se le coloca y se le bautiza ese nombre de SIDA, ¿no? Que significa es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Exacto. Y bueno, desde entonces ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo y ha dejado huérfanos a más de 12 millones de niños en África. Estamos hablando de África como el mayor afectado por razones de pobreza, de fallas sanitarias, un montón de cosas que pues para muchos no son secreto, y pues porque el origen de la enfermedad es africano. Entonces pues ha sido allí donde más se ha visto la afectación de esta enfermedad. Desafortunadamente. Sobre todo, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Desafortunadamente. A mí me parece muy curioso y quería comentarles eso a ustedes, chicuelos, y era que vaina también cómo es el mundo, cómo es la estructura del mundo, a lo que lleva también la pobreza, el desconocimiento, la desinformación en muchos aspectos. Me parece muy, muy complejo porque, bueno, hasta ahora lo que se ha descubierto es que el origen viene de ahí, tal vez pueda venir de otra parte, aún no se sabe, o de pronto si ustedes tienen más información al respecto, qué rico que la compartan también. Pero me parece como muy curioso también la forma en la que el mundo está estructurado, en la que, juepuchas, es donde nace y al mismo tiempo es donde va a patear más duro, porque nace también por un tema de pobreza, nace también por un tema de poca capacidad de respuesta a nivel de estructura médica, dentro de sistemas médicos en el continente africano. Y mira cómo se termina todo correlacionando, porque también hay una falla a nivel educativo y hay una falla de transmisión de la información como tal para establecer medidas preventivas. Claro. Entonces, bueno, si analizamos también un poquito de cuál es la historia como tal de cómo él llega a ocurrir, pues obviamente uno identifica que también hay un aspecto tal vez cultural, ¿no? Que era toda la vuelta de que eran personas que iniciaron con el tema de la caza de monitos. Entonces de pronto por allí venga... se habla de la raíz o el origen como tal de el SIDA, de una... se transmitió originalmente a través de los simios. Era un síndrome que tenían los simios, que de hecho se denominó SIV por sus siglas en inglés, virus de inmunodeficiencia en simios. Eran ellos quienes tenían esta enfermedad y aún es desconocido cómo llegó a pasar la barrera de las especies. Exacto, ese es el término médico. A pasar la barrera de las especies. Se ha hablado de que tal vez cazaron y se comieron literalmente estos simios infectados, consumieron la carne y ahí se pasa la enfermedad a los humanos, pero estamos hablando de que esto no fue en los 80, o sea, no fue... Sí, eso para que el virus pudiera llegar a empezar a transformarse, a adaptarse y a volverse lo suficientemente, digamos, como... resistente. Sí, pudiese ser resistente y también sofisticado, era la palabra que quería utilizar, para pasar del simio al humano. Llevaron muchísimos años. Entonces el consumo de la carne de simio fue algo que históricamente se hacía y que ya llevaba mucho tiempo ocurriendo. De hecho se dice que se empieza a mutar por los estudios que le han hecho al virus, empieza el mismo a mutar y a romper esa posible barrera de especies es en 1930. Entonces quiere decir que pasó desde 1930 hasta los 80 para descubrir para el virus. Y para que él llegara a evolucionar y ya poder
calzar en el humano y bueno, y Ujú. ya volverse VIH como tal y no SIH, no SIV. SIV Ujú. como era inicialmente. Exacto. Entonces eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Estos estudios de hecho fueron realizados por la En Universidad de Oxford Oxford, ajá, en Inglaterra. en Inglaterra, pues que tiene una Mm, relevancia a nivel de conocimientos médicos muy, Muy importante, o muy sea, estamos importantes. hablando de eminencias en el mundo de la ciencia y de personas que han dedicado sus vidas al estudio de esta enfermedad, al Ujú. estudio de aislar el virus, un montón de cosas para poder entender cómo funciona, cómo ataca nuestro cuerpo, cómo Sí, se desarrolla e ir creando pues a lo que venimos hoy, que sabemos que ya no es una sentencia de muerte, pero en los exacto. 80 y en los 90 se llevó a muchísima gente. Claro. Y esto que les estamos diciendo, muchachos, es importante mantener en mente de que todavía no hay una teoría pautada desde el 100% de veracidad que nos indique que este fue el origen. O Ujú. sea, de hecho sigue siendo una incógnita a nivel científico de cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera de las especies. Pero esto que les acabamos de mencionar Es es la como teoría lo más más respetado, lo más cercano a tener el 100% de veracidad, ¿cierto? exacto. Y bueno, o sea, el consumo de esos chimpancés infectados fue muy costoso. Sí. Definitivamente fue muy costoso. De hecho, esta enfermedad, pues sabemos que en el mundo el contagio ha sido en su gran mayoría por hombres. En la década de los 80 Sí. la mayoría de sus contagiados eran hombres Ujú. y cuando empezaban a contagiarse mujeres fue algo que estigmatizó mucho a la comunidad gay. Claro. Porque cuando se empezaban a contagiar mujeres, entonces ya se sospechaba que el hombre que contagiaba era homosexual y Ujú. estaba teniendo una vida homosexual a escondidas porque se creía que era exclusiva de los Ujú. homosexuales y de los drogadictos. Porque Exacto. recordemos que también se transmite por compartir agujas en medio del consumo, Ujú. por relaciones sexuales obviamente sin protección, que sigue Exactamente. siendo la mayor causa de contagio del VIH. Sí. Entonces, contacto con la sangre, con semen obviamente, líquido Sí. preseminal, secreciones vaginales y la leche materna. Sí, de hecho, bueno, para poder entender un poquito la transmisión hay que entender de qué trata la enfermedad. Ujú. Entonces, bueno, básicamente la enfermedad se desencadena a partir del virus que se transmite, como lo acaba de decir Eve, mediante fluidos corporales infectados, ¿sí? El mismo no puede transmitirse por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que existir en un organismo, ese organismo tiene que estar obviamente infectado y para que tú lo puedas adquirir, pues debes tener un contacto directo por un medio de mucosa abierto o por un medio que no tenga protección de fluidos corporales infectados. Ujú. El virus como tal, ¿qué es lo que hace en el organismo? Muy sencillo, pero muy sofisticado. ¿Qué pasa? Causa inmunodeficiencia. ¿Y qué es la inmunodeficiencia? Bueno, es la disminución de la capacidad del cuerpo en combatir infecciones y otras enfermedades. Como bien ustedes saben, nuestro organismo tiene un sistema inmunológico bastante sofisticado de hecho, que evita que cuando usted tenga una enfermedad, un virus, una bacteria, él se activa, empieza a batallar estos agentes y es allí donde usted desarrolla síntomas. De hecho, los síntomas que habitualmente usted tiene por una gripecita son síntomas que se vienen a desarrollar es porque tu sistema inmunológico está teniendo una batalla con ese virus y por eso sale el síntoma, ¿sí? Y de hecho tú me comentabas, mientras hacíamos la investigación del tema, que al principio, cuando recién te contagias de VIH, el cuerpo lo combate también así, o sea, también muestra como una gripa. Sí, Tú no me en dabas no en todos los casos, pero cuando la persona se contagia, es que es un tema muy, para mí ha sido un tema muy interesante, porque siento que todos los hombres homosexuales deberíamos ser conocedores del tema, independientemente de tu circunstancia serológica, independientemente de tu salud.
Yo considero que como miembro de la comunidad LGBT y como hombre homosexual es importante que nosotros estemos muy bien informados de cómo funciona el VIH, cómo funciona, cómo se transforma a SIDA, cómo funciona ya el SIDA como tal, cuáles son las consecuencias, qué signos, por ejemplo, pudiesen ser de alarma y cómo se pudiese prevenir. Entonces, por amor a mí mismo, me he educado acerca del tema, y una de las cosas que leí es que inicialmente cuando la persona se contagia, no todas las personas presentan estas características, cada organismo puede ser diferente, pero en general mucha gente después de haber sido contagiada a las semanas, a las 3 semanas, mes, pueden presentar síntomas de una gripe leve. La única diferencia es que esta gripe puede desencadenar en una fiebre en la que pronto suben a muchos grados, 40 grados, qué sé yo, en una noche, y de pronto, bueno, al día siguiente ya no tienen tanta fiebre, presentan un pequeño sarpullido, pareciera que es una gripecita poco importante, porque los síntomas desaparecen por sí solos o simplemente con el tratamiento de los síntomas se minimizan. Sí, se minimiza y desaparece, y cuando en realidad pues es un indicador. No queriendo decir en absoluto que si usted le da una gripa después de que usted tuvo relaciones, usted saca la cuenta y dice, yo me acosté con este huevón hace 3 semanas o hace un mes y ahora tengo gripa, tengo VIH, no. La forma en realidad de detectarlo es a través de su examen de sangre. Exacto. Y esa siempre va a ser la forma efectiva. Pero tiene esa curiosidad que les quería igual como por allí dejar de información, porque igual me parece rico que también tengamos un poquito de info. Mientras más sepamos sobre la enfermedad, sobre el virus, sobre lo que pasa con ella, cómo puede manifestarse, y aparte de eso es que lo que tú mencionabas, el autocuidado y el amor propio es muy importante. Sí. Estamos en una época en la que no es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales, de personas gay, que es lo que se venía diciendo desde hace mucho tiempo, y que de hecho causó muchísima crisis en la comunidad, porque eran atacados por la enfermedad, o sea, por decir que todos tenían la enfermedad y que fuimos los causantes. Llegó a ser llamado el cáncer gay. El cáncer gay, exacto. Entonces, lo que queremos hacer con esto es que abrir un poquito esa conciencia y despertar a quienes nos ven, a quienes están aquí con nosotros, a quienes nos escuchan, para que, me voy a hacer la prueba, independientemente de que tengas una sospecha o no. Sí. ¿Cierto? Vas al médico, la pedís, eso tiene una completa privacidad, nadie se tiene por qué enterar. Pero cuídense. Sabes que hay una vaina muy interesante con el VIH, y es que como el virus como tal no es una enfermedad, sino un virus. Recuerden lo que les hablaba, por eso hice un poquito de hincapié en el tema de que los síntomas es el indicador de que el cuerpo está combatiendo algo. O sea, los síntomas no es la enfermedad como tal. Entonces, es muy curioso porque él entra como virus, y no es sino hasta que el cuerpo empieza como tal a librar una batalla, o hasta que el sistema inmunológico se empieza a ver duramente y cronológicamente afectado, es donde empiezan a aparecer ya síntomas graves. Pero ya en ese momento la enfermedad lleva mucho tiempo incubándose, el virus lleva mucho tiempo incubándose. Entonces, el aspecto fundamental para poder atacarlo de la forma más saludable, de evitar que el sistema inmunológico llegue a un punto en donde esté tan comprometido que otras enfermedades te puedan afectar, es el hecho de la detección temprana. Exacto. Y para nosotros poder tener una detección temprana, si no sabemos si vamos a presentar estos mini síntomas rapiditos, o simple y llanamente hay gente que no los presenta, esto no es nada médico que esté en rigurosidad de papel, hay pacientes que no presentan síntomas sino hasta ya muy avanzada la enfermedad o el virus, es importante que nosotros tengamos la iniciativa de hacernos el examen de sangre de VIH y de ETS en general. De ETS en general.
Mira, si eres sexualmente Activo. habitual, sí, es importante realizártelo de pronto cada 6 meses. Y si no, pues por lo menos una vez al año. Exacto, por lo menos. Al igual que con nosotros las mujeres, la citología nos la debemos hacer cada Claro. año. Este examen también debemos pedirlo. Nosotros lo pedimos al médico, el médico sencillamente lo envía. Y es así, los que estamos afiliados a un sistema de salud. De Claro. hecho, quienes no están en el sistema contributivo aquí en Colombia, el sistema subsidiado también Sí. te mandan el examen sin ningún costo, Sí. porque hay programas gubernamentales aquí en Colombia que porque esto es una epidemia mundial, entonces es muy importante, y muchos países, de hecho Colombia está muy bien en todo este tema En comparación con otros países de Latinoamérica. exacto, de la misma región, y de hecho en comparación con países en desarrollo, Colombia es un país en desarrollo del mundo. Tenemos Sí. estadísticas desalentadoras en cuanto a los contagios, Sí. pero alentadoras en cuanto a la Al cobertura en manejo y a la tratamiento. cobertura de tratamientos Sí. que han brindado nuestras GPS. Exacto, ayer nos pusimos a investigar, nos dimos a la Sí. tarea de ver, y pues siento que las cifras son alentadoras comparado con otros países de Sí. un nivel similar en la Sí. región. De hecho, bueno, la fuente como tal también, que descubrimos una cosa muy interesante, lo desconocíamos, es que en Colombia existe una entidad que se llama CAC. Exacto, que es la cuenta de alto costo. Esta cuenta de alto costo es un programa de gobierno que incluye al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. y Son Crédito estos Público. dos ministerios juntos trabajando de la mano para todo lo que tiene que ver con el VIH-Sida, ¿cierto? VIH/SIDA. Ellos mantienen al tanto en los informes, y obviamente están en cuanto al costo de la enfermedad para nosotros Para como el Estado. país, Ajá, exactamente. para nosotros como Estado, porque es una enfermedad sumamente costosa, el tratamiento obviamente, y también está obviamente por el Ministerio de Salud y Protección Social, de ver quiénes son los afectados, de los contagios, de llevar todas Así estas es. estadísticas, y es ahí donde nos dimos cuenta que wow, o sea, estamos increíblemente afectados, pero también el Estado está respondiendo. Ha respondido Ajá, con respecto al exacto. tema. Igual siempre hay oportunidades de mejora Obvio. con respecto a esto, claro está. Y bueno, ustedes más que nadie saben la realidad de nuestro país, pero también hay un aspecto positivo en ciertos factores de cómo se le ha dado el manejo, sobre todo a nivel general. Y de hecho, esta organización de CAC me parece muy valiosa por el tema de la estadística, de cómo han estudiado cuál es el costo, como bien lo decíamos, qué representa también, cuáles son las zonas, cuáles son las ciudades, las regiones que se han visto más afectadas, en cuáles el tratamiento llega de forma más eficiente, y es muy fácil, simplemente en Google colocan CAC Colombia y les va a aparecer la página. Entonces, bueno, también a nivel global es importante que les demos ciertos datos, y es que de acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas, esta enfermedad cobra una vida cada minuto. Una vida cada a nivel minuto. mundial. O sea, es una cosa increíble. Increíble. O sea, tú miras tu reloj, y para lo que a ti representa una hora de ver una serie en Netflix, en esa hora murieron 60 personas alrededor del mundo. que padecían VIH-Sida. Qué fuerte, ¿no? Sí, es desalentador, y saber que han pasado tantos años y se ha investigado tanto, y aún sigue siendo para muchas personas que no tienen el acceso al diagnóstico temprano, al tratamiento, sigue siendo una sentencia de muerte, y sigue Así siendo una es. sentencia de muerte para quienes no, a pesar de tener la información, no Sí. toman conciencia Sí. y no se cuidan, o Sí. si ya hubo una... Es que hay un tema social y hay un tema psicológico
muy fuerte detrás de la enfermedad. Sí. ¿Por qué? Porque en el caso de prevenirla, ni siquiera hablemos de tenerla y lo que desencadena en la persona, porque es un paciente ya con cierta complejidad a nivel de elaboración de psicología clínica, ¿no? Pero en cuanto a la prevención es una vaina muy compleja porque el sistema social en el que nosotros tenemos un acceso a una serie de apps, de encuentros como por ejemplo Grindr, de encuentros sexuales, donde es fácil, donde simplemente es escribirle al otro, hey, ¿tienes sitio? Sí, no, eres activo, eres pasivo, eres neutro, eres lo que sea, vamos, pim, pum, pum, para allá, y listo. Esa vaina, aunado al desconocimiento de que si tú eres una persona que ya por sí no se cuida, que no se hace el examen, y al mismo tiempo se combina el hecho de no usar el preservativo, o no usar de pronto PrEPs, que ya vamos a explicar qué son, ya eso da la combinación para que tú vayas por tu ciudad, por tu vecindario, por tu país, regando el virus sin ton ni son. Entonces es un tema de que, bueno, si la pareja con la que yo voy a estar no se cuida porque no se pone un condón y me dice, no, mira, es que yo consumo PrEP o yo no tengo nada, eso a mí no me da garantía como ciudadano, como persona, como ser humano, de que ese huevón no tiene un carajo. Si él no se hace la prueba, ¿quién me garantiza a mí de que esa persona se chequea constantemente, de que no tiene nada? Puede ser mentira por malicioso, porque hay mucho paciente también que ha tenido el virus y que decide contagiar a otros por odio, por rencor, por enfermedad, por proyección también, por un montón de cosas, por psicopatía o por coño de madrada, nada más. Y hay otro que simple y llanamente es inocente y es ignorante y tiene el virus y no lo sabe. Entonces no te puedes confiar ni por bobo ni por malo. O sea, es que con los dos tienes que tener cuidado y decir, ¿sabes qué? Si utilizas PrEP, sí, hagan las preguntas adecuadas, cuánto tiempo llevas, qué medicamento tomas, muéstrame. Yo sé que suena disruptivo, pero cónchale, muchachos, si usted le va a pedir que le muestre el pipí, no te cuesta mucho pedir que te muestre el frasquito o el blister de las pastillas que toma. Exacto. ¿Saben? Entonces, si no te cuesta nada chuparle el asterisco al otro, que no te cueste nada tampoco preguntarle si se cuida, pedir el condón. Exacto. Ponerte el condón si lo tienes tú. Entonces es un tema también de que realmente tenemos que empezar a cuidarnos, y todo esto viene desde el amor propio. Y esa es una vaina que nosotros también como comunidad tenemos que empezar a elaborar y a fortalecer, porque es que muchos de nuestros problemas también como individuos, como profesionales, como gente de la comunidad en general, es la carencia de amor propio. Y el hecho de que no te cuides es un síntoma, así tal cual como les hablaba, también de que no hay amor propio. Entonces hay que empezarse a amar un poquito más y hay que cuidarse. Bueno, y nosotras como mujeres no estamos tampoco exentas. Exactamente. No estamos exentas para nada porque muchas de nosotras como mujeres lesbianas, hay mujeres lesbianas que salen con hombres por dinero, se ve mucho. Hay mujeres que tienen, que están y la en comunidad una relación. Y también las personas heterosexuales no están exentas del virus, porque se confían también de pensar que esto es una vaina que nada más les pasa a las lesbianas y a los gays o a los bisexuales, y acontece que ellos andan por ahí, los hombres, culiando sin condón y sin cuidarse a cualquier mujer que les pase por delante, y las mujeres también lo permiten, no le exigen al man, mira, ponte tu forro. Exacto. Y terminan pasando muchas transmisiones. O sea, es que cuando vos te acostás con alguien,
te estás acostando con un montón de gente detrás. Exactamente. No es solamente esa persona, es esa persona con quien se acostó esa persona y con quienes se acostaron las personas. O sea, es que es una cosa gigantesca, inmensa que vos no siquiera alcanzás a dimensionar. Así es. Entonces, yo personalmente soy fiel convencida de la monogamia. Yo creo firmemente en que si yo estoy con alguien es con esa persona y nada más, pero sabemos que para muchos es como, sí, yo tengo pareja pero no me importa comer por fuera. Y eso está bien, eso que tú estás diciendo, pero también está bien si ustedes están en relaciones abiertas, si están en relaciones plurales, en donde, bueno, son triejas, o sea, hay muchos tipos de relaciones hoy en día, y siempre y cuando se cuiden y siempre y cuando todo tengan conciencia, exactamente, y haya la información, porque esto se trata de seguir informando a la gente, es lo fundamental. ¿Por qué hacemos este hincapié? Porque literalmente todavía hay una tendencia de prevalencia de personas que continúan infectándose de VIH. Si fuera una vaina que ya está el virus y que el virus simple y llanamente se está lidiando con el tema de los síntomas, con el tema de su tratamiento y todo esto, uno dice, bueno, hay una esperanza de mejora porque hay expectativas más altas, qué sé yo. Pero es que también hay un tema de que hay una prevalencia de las personas. Exacto. Y estuvimos investigando y literalmente la vaina va en aumento, o sea, son 166.496 casos reportados solamente en el 2023, o sea. Y estamos hablando de el periodo del 1 de febrero de 2023 a 31 de enero de 2024. Y este reporte, como les digo, es hecho por esta entidad gubernamental, la CAC. Son muchísimos casos. No, este es de la organización de... No, este es a nivel mundial. No, este es el de Colombia. Ese número es el de Colombia. Imagínate. Es a nivel Colombia. Los casos, de hecho, reportados a nivel mundial. Qué pena, pensaba... Imagínate, yo todavía no había internalizado el número, no lo había comprendido. Es a nivel Colombia. A nivel mundial es 1.5 casos, 1.500.000 a nivel mundial. O sea, 1.500.000 anual. Anual. En el mundo. Y en Colombia solamente son 166.496 el año pasado. Entonces, claro, también a esto hay que sumarle, bueno, sí, la tendencia de que si tú consumes de pronto alguna sustancia previa a la relación sexual, de pronto se desinhibe el super yo, que es el que te permite tomar las decisiones como de cuidado y todo esto. Y bueno, das entrada también a un contagio más fácil, o el hecho también de la prostitución. También. Que sabemos que va en aumento. El turismo sexual también. Que eso es entonces otro también tema. Mucha gente viene también a contagiar. O vienen y se van contagiados. Entonces la globalización también afecta. Y bueno, el que el país se haya vuelto y que siga en crecimiento como país turístico. También es una afectación grave. También es una afectación que tenemos que tomar en consideración. Claro, porque todo siempre tiene sus pros y sus contras. Exacto. El turismo ha traído beneficios económicos, pero... también ha traído otros aspectos. Y es importante que mencionemos que qué rico culiar con un extranjero. No somos quienes para allá juzgar. Pero cuídate. Sí, por favor. Cuídate, por favor. O sea, ponte tu vaina o pide el servicio de PrEP para evitar el contagio, o simple y llanamente, bueno, que no hayan intercambios de fluido, porque también el sexo no tiene por qué ser a juro meterlo. O sea, sexo también pueden ser otras cositas. Entonces, bueno, ese número me parece sumamente importante, y de hecho hay otro número en Colombia, ¿cierto? Sí. Todas esas cifras, como les digo, son de 2023, de febrero a enero de 2024. Y también nos dimos cuenta que el 43.50% de los casos
de incidencias, que las incidencias son los casos nuevos. Exactamente, de infección. Se detectaron de forma temprana, que es bueno. O sea, no es bueno tener el virus, pero si ya lo tienes, por lo menos es bueno que se detecte de forma temprana. Sí, a mí me sorprendió el porcentaje de que fuera un 43% de que la gente, después de que se vuelve una incidencia al VIH, haya sido de forma temprana, o sea, haya sido identificado el diagnóstico de forma temprana, porque así como muchas enfermedades, el diagnóstico temprano hace que el paciente pueda tener una enorme calidad de vida, que tenga una vida normal con su tratamiento riguroso, seguido al pie de la letra, de acuerdo a las recomendaciones médicas, pero puede ser un porcentaje mucho menor. Sin embargo, creo que nosotros también como comunidad deberíamos tener una meta mucho más ambiciosa que el 40% de la gente que se dé cuenta del virus. Claro. Y para que ese porcentaje aumente, nosotros como tal tenemos que hacernos esa prueba cada 6 meses. Sí. Porque con ese ciclo de tiempo es en donde, bueno, listo, tú no tenías VIH en febrero, pero desafortunadamente te contagiaste en marzo. Pero si tú ya sabes que siempre te la haces en julio y en diciembre por temas de la prima, prima en Colombia es básicamente una bonificación que se recibe a nivel de trabajo, o porque tal vez tiene más tiempo en esos momentos, o sacas vacacioncitas, o qué sé yo. Sí es importante, si tú te la haces religiosamente cada 6 meses, puedes identificar mira, de forma desafortunadamente me contagié del virus hace 2 meses, hace 3 meses. Entonces, esa recomendación de los 6 meses es muy valiosa. Sí. Adicional a eso, esta cifra del 43% de casos detectados en estadio temprano también nos habla de un 57% en estadio SIDA, que lo veíamos también en las cifras, es decir, que también hay mucha gente que ya cuando van a hacerse la prueba es porque ya... Sí, o de pronto no en estadio SIDA, pero sí en un estadio de una etapa 2, porque él pasa por 3 etapas. Sí. Entonces, de igual forma, la idea es que la detección sea temprana. Sí. La idea es que no pasara, de hecho, que la evitáramos. Pero si no se puede evitar, bueno, que por lo menos se detecte a nivel temprano. A tiempo, sí, a tiempo para poder hacerle tratamiento, que de hecho de eso vamos a hablar, pero primero les vamos a hablar de una estrategia que es a nivel de la ONU, es una estrategia a nivel mundial, que le llaman la estrategia 95. Esta estrategia 95 nos habla de una meta de la ONU para el 2030, en el que se habla de 95, 95, 95. Inicialmente eran 3 95, le agregaron un cuarto 95. Así es. Y es que para el 2030 se establezca que el 95% de las personas infectadas por VIH conozcan su estado serológico, es decir, sean diagnosticadas. Exactamente. Listo. El segundo 95 es que las personas diagnosticadas del VIH reciban terapia antirretroviral continuada. Exactamente. Que ya les vamos a ampliar qué es la terapia antirretroviral. El tercer 95 es que el 95 de las personas que reciben este tipo de terapia tengan supresión viral, supresión viral. Exacto. Y la que se incluyó en los últimos años, el último 95, es que se supone que el 95 de las personas que reciban este tratamiento puedan gozar de una buena calidad de vida. Claro, porque nada sirve tener un tratamiento si vas a vivir vuelto mierda. Exacto. Entonces la meta para 2030 es esa a nivel mundial, que me parece muy importante y es... obviamente es ambiciosa, sí, por el tema de cómo está en ciertos países en desarrollo, cómo va el manejo del VIH y SIDA, pero en ese camino estamos a nivel mundial, es lo que se quiere hacer a nivel mundial. En Colombia es importante pues mencionar que el 82.68% de las personas diagnosticadas de VIH
están recibiendo tratamiento antirretroviral. Eso es una cifra bastante buena. Ojalá llegáramos a un 99.9% de cobertura, pero bueno, también aplausos a los esfuerzos que ha hecho el sistema de salud y también a los profesionales de la salud de diferentes áreas, no solamente el médico, sino también desde enfermería, desde bioanálisis, desde psicología, o sea, hay muchas áreas involucradas en el trabajo y bueno, también un aplauso a esos héroes que constantemente están colaborando y a aquellas personas que también quieren transmitir la información. Todo el agradecimiento para todas estas personas que están ahí al pie del cañón con algo tan complicado y tan difícil, también poniendo en riesgo muchos de ellos su propia integridad. Y bueno, todo esto que hemos investigado también es en parte un homenaje para ellos por todo lo que hacen diariamente por seguir sabiendo más de la enfermedad y de cuidar a quienes ya la tienen. Así es, sumamente valioso. Y bueno, es importante de igual forma mencionar que la mayoría de los casos se concentran en la región central del país, pues en Bogotá, obviamente pues como capital. El 50% de los casos que se han diagnosticado se identificaron pues que eran hombres homosexuales y la mediana de la identificación de esta población fue especificada en aproximadamente 29 años. Cosa que también tiene mucho sentido por el tema pues de que los 20 son esa edad donde el hombre está como más calienturiento, donde también pensamos un poquito menos con nuestro lóbulo frontal y entonces no tomamos decisiones inteligentes. Entonces bueno, hay un montón de cositas allí detrás y que también ya cuando empiezas a entrar en la etapa de los 30 donde tú te das cuenta del deterioro de tu cuerpo como tal, como parte del proceso de vejez, así te cuidas, así hagas ejercicio. Los que están muy jovencitos y muy papacitos de pronto no lo han notado, pero yo por ejemplo si noto después de mis 30 que no duermo igual. Sí, es que el cuerpo así como es una máquina perfecta, entonces, también se deteriora. Claro, entonces yo creo que tal vez ese número se vea un poquito involucrado por el contexto de cada quien y tal vez por el hecho de que bueno, ya es el final de los 20, entonces ya se empiezan a dar cuenta de que se están enfermando mucho. Entonces bueno, periodo de ventana del VIH, es básicamente a lo que se refiere del tiempo entre la exposición al VIH y el momento en el que una prueba de VIH puede detectar el virus en el cuerpo. Exacto. Sí. Se hablaba de 4 tipos de pruebas. Estas pruebas son las que ayudan a detectar y estas pruebas tienen una ventana de diagnóstico dependiendo de lo que Ángel nos decía, el tipo el tiempo de exposición al virus y cuando se detecta. Vamos a dejarles una imagencita aquí como con esa información para que ustedes la miren, pueden investigarla, porque es importante que si usted en algún momento, porque pasa, o sea, accidentes pasan, hay cosas y usted dice, miércoles, hay se rompió el condón. Sí. Tengo que ir a mirar qué puedo hacer porque hay muchos mecanismos, hay tratamientos. Y siempre pedir la recomendación médica. Obvio, todo esto bajo recomendación médica, no se vaya a poner a automedicarse o a inventar. Todo esto siempre bajo revisión y supervisión médica. Vaya al médico, que el médico que menos ha estudiado mínimo 7 años. Mínimo. Entonces, esos años se valoran. Entonces, bueno, ¿qué cositas les queremos comentar? El tratamiento como tal, el tratamiento consiste en antirretrovirales. Los medicamentos como tal, considerados antirretrovirales, básicamente lo que hacen es evitar que el virus se replique dentro del organismo. Lo que también se llama como la reducción de la concentración del VIH en el cuerpo, o sea, la carga viral como tal. Esa es la principal función de los antirretrovirales. Y habitualmente, como él mismo lo que hace es que ataca el sistema inmunitario, particularmente pues los linfocitos CD4, el medicamento también en sí ayuda a fortalecer a los mismos y evitar la replicación de él en el organismo.
Aquí, aparte de los antirretrovirales, queríamos también comentarles que existe el PEP, que básicamente es tomar medicamentos contra el VIH dentro de 72 horas, o sea, 3 días después de una posible exposición. Este PEP se llama, ¿te acuerdas el nombre? Como tal, de qué es lo que significa PEP. Es el periodo de profilaxis. Profilaxis de exposición, periodo de profilaxis de exposición, es algo así, pero es lo que normalmente toma el personal de salud cuando tiene exposición. Sí, déjenme, yo les busco el nombre porque lo teníamos aquí, pero se desapareció. Se desapareció, sí. O pensamos que lo agregamos y no agregamos un coño. Pero me listo. Culpa. Profilaxis post-exposición. ¿Sí? Entonces, bueno, es ese medicamento que es muy común en las ciencias de la salud cuando, por ejemplo, un médico, una enfermera, cualquiera que tenga contacto con un paciente de este tipo pueda contagiarse. Con ello se utiliza el PEP como tal, que no es el permiso especial de permanencia de venezolanos, sino que es la profilaxis post-exposición para evitar que como tal se vaya a incubar el virus dentro de este organismo. Ojo, eso es solamente utilizado en casos médicos. Con odontología también se utiliza, porque también pueden estar expuestos por el manejo de la cavidad bucal. ¿Sí? O también tengo entendido, me corrigen si estoy equivocado, que se utiliza también en contextos, por ejemplo, de abusos, violaciones y todo esto. Sí. Bueno, en ciertos casos he escuchado que se ha aplicado. Y ya como tal existe el PrEP, como tal, que es básicamente, en vez de ser PEP, que es después de la exposición, el PrEP es previo a la exposición. Entonces básicamente es una serie de medicamentos, es un medicamento que se consume en serie de forma cronológica para evitar que si tú llegas a estar en contacto con el virus, no se incube dentro de tu organismo, o sea, el virus no pueda penetrar y como tal no vayas a padecer del VIH. Ayer que me lo hablaste, no tenía la más mínima idea. Es muy reciente acá en Colombia de pronto, no me atrevería a decir igual en Latinoamérica, tal vez países más desarrollados que Colombia en Latinoamérica, tal vez lo conocían desde antes, pero sí, no es una cosa muy vieja. Ok, porque no tenía la más mínima idea. Sí sabía del PEP sin conocer su nombre, pero no sabía del PrEP. Y de hecho no es imposible acceder a él. Obviamente puedes acceder a él a través de medios privados, ¿sí? O sea, tú mismo puedes ir al médico y solicitar el medicamento y todo esto. Pero también, si mal no recuerdo, si tienes prepagada o X o Y, puedes ir a tu médico internista, y él te puede de pronto mandar la solicitud y toda la vuelta para el medicamento. Bueno, y pues, no sé si tendrá un costo de un copago especial o diferente. Me imagino que sí. Pero sí es un medicamento pues efectivo para evitar estos contagios, sobre todo si usted, por ejemplo, es olvidadizo con el condoncito. O si no le gusta, o qué sé yo, que de igual yo sigo siendo vocero del forro. Empáquelo al vacío, amigo. Empáquelo al vacío y y juegue con él ya todo lo que quiera. Pero siempre es importante colocárselo, pero en caso tal de que usted no le guste, bueno, tome su PrEP. Y de hecho, si toma el PrEP, igual sigue utilizando el condón. Sí. Es lo mejor. Y es que ya han hecho de muchos, ya tienen aparte que es hasta higiene. Ultrasensibilidad, usted no sé se puede qué, contagiar. De sabores, hay muchos. Y usted se puede contagiar de otras enfermedades porque listo, usted toma PrEP. Después te sale una prostatitis, entonces es como una infección urinaria o 1000 cosas te pueden pasar, porque acuérdate que cuando el pene entra en la cavidad anal, el ano tiene una serie de bacterias que viven felices dentro del ano porque ellas están en un ambiente calentito, con un montón de cosas allí ocurriendo.
Entonces ellas viven ahí, pero esas bacterias no viven dentro de tu meato urinario y dentro de tu pene y dentro de tus testículos. Entonces cuando tú metes tu pipicito en esa cosita que está llena de bacterias, te estás igual exponiendo a muchas cosas. Y cuando hay una eyaculación, la próstata funciona como una perita. Entonces ella aprieta, sale el semen y después ella vuelve. Entonces cuando ella vuelve a inflar, hay un pequeño movimiento de succión, que obviamente es microscópico, una cosa súper chiquis, pero que igual está allí ese mecanismo y por allí pueden entrar muchas bacterias. Entonces, no tengo VIH, pero me tuvieron que cortar una bola después porque estoy todo jodido. Yo exagerando también, ¿no? Pero sí es importante el cuidarse. Sí es importante que no tomemos las cosas como tan a la ligera por el miedo de que, como no puedo quedar embarazado, llevo más huevo que una torta. No. No. Sí, es verdad. O sea, siempre ponernos primero, ponernos por encima, porque nuestro cuerpo, nuestra integridad, nuestro ser, y también por respeto a nosotros mismos. Es que es tan sencillo como yo quiero estar saludable, quiero seguir disfrutando de todo en la vida, y un ratico de placer no puede acabar con mi vida por simplemente no parar un momentico. Ey, espérame, yo me pongo el condón. Y es un tema que se sale de vista lo complejo, porque hay muchas cosas que podemos seguir hablando del VIH. Igual si quieren que toquemos un tema en particular y lo conversemos bien parchadito, chimba, de una, chévere, lo conversamos. Pero bueno, queríamos sacar como este espacio para hablar un poquito de generalidades del VIH. Y bueno, estamos rumbo a una vacuna. Sí. De hecho, se viene investigando desde mediados de los 80. Muchos científicos se han puesto la camiseta, se pusieron la 10. Después de que lograron como aislar el virus como tal, desde ese momento están trabajando en una vacuna. Y esto fue a mediados de los 80. Ellos vienen trabajando en una vacuna porque, y en el transcurso de todo este tiempo, mientras han trabajado la vacuna, es que se ha empezado que se empezó a hacer los antirretrovirales y todo lo que conocemos ahora como tratamiento, que permiten tener una mejora en la calidad de vida para pacientes contagiados con VIH, pero ellos siguen trabajando en la vacuna porque la meta es erradicar la enfermedad, ¿cierto? Claro. Bueno, la meta la meta de algunos. La meta no está para todos. Anyway, porque ustedes saben que nosotros como comunidad representamos plata. Representamos también votos. Entonces... ¿Botox? Botox. No, pero sí, votos. Pero sí, votos a nivel político. Y todo eso, hay intereses muy grandes, hay intereses políticos, bueno, de los superpoderosos, de los no tan poderosos también. Entonces, bueno, cuídese usted. Sí, haga usted la tarea, haga lo suyo. Esta investigación ya ha traído avances bastante grandes. Sí. De hecho, en marzo de 2020 hubo un hito en el estudio de la epidemia seropositiva, donde se habla que lograron curar a un paciente que tras 30 meses de tratamiento, de 30 meses después de haber utilizado la vacuna, no presentaba signos de virus en su cuerpo. Entonces hay avances y avances gigantes. Claro, hay avances gigantes, claro, solamente pasó pues con este paciente, hay que seguir analizando por qué con él ha funcionado y con otros de pronto no tanto, pero bueno, hay muchas cositas allí. De hecho, también les queríamos mencionar que hay un caso como tal, que es el de Timothy Ray Brown, que se conoce como el paciente de Berlín, con el cual diferentes tratamientos pues bien importantes funcionaron. Sí, y de hecho esto fue un tratamiento que lo llevaron a cabo en el University College Hospital del NHS. Para los que no saben, el NHS es el sistema de salud del Reino Unido que funcionaba súper bien, no sé ahora con tantos cambios, que el Brexit, no sé qué, pero hasta hace unos años funcionaba y era un reloj suizo, bueno, un reloj inglés, por ser del Reino Unido, pero era espectacular, y ellos son
para investigación y todo eso. Son y entonces hitos. ahí fue que, exacto, ahí fue que este paciente, en años de tratamiento, paciente con VIH, logra curarse, y se habla de una remisión a largo plazo del VIH y el SIDA. Entonces, por eso es que estas investigaciones a marzo de 2021 ya habían hecho nuevos hallazgos que generaban nuevas esperanzas, y hablan de todo esto nuevo que se viene, que siguen investigando. Todavía no han dado una fecha ni entregan como un resultado todavía totalmente oficial, pero van por buen camino. Vamos por buen camino, y a seguir con el tema de la concienciación, porque es sumamente importante, a seguir con el tema de cuidarse, del amor propio, que eso en realidad es el verdadero amor propio. Exacto. Que usted se cuide, no necesariamente que sea un Adonis o cualquier otra pendejada, exacto, sino que literalmente usted cuide su organismo. Su organismo, porque su cuerpo, que es lo que lo mantiene aquí. Y así como cuidar su organismo, usted no se puede olvidar de seguirnos, de suscribirse a nuestro canal, de darle amorcito. Miren, muchachos, nosotros hemos hablado de la bandera, de la comunidad, de su historia. Hemos hablado también de la cruz dentro del closet. Hemos hablado de muchas cosas que ha dicho el Papa Francisco para apoyar, de personajes relevantes como Freddie Mercury, su impacto a nivel artístico. Bueno, y queremos seguir hablando de muchos otros temas, también del barrio Castro, de su implicación dentro de la comunidad, de muchos movimientos, de hecho, políticos que han habido allí. Y bueno, y ahora en este momento estamos hablando del VIH, y vamos a seguir hablando y tratando de hilar toda la información que involucre a la comunidad, porque estamos aquí es para eso, para dar amor y para raise awareness y para que construyamos comunidad juntos. Sí, la idea es que todos podamos aprender, tanto ustedes como nosotros, porque nosotros les transmitimos lo que aprendemos por medio de la investigación que hacemos para cada episodio, y que ustedes nos sugieran temas, nos digan de qué quieren que hablemos, qué quieren traer para el canal, para que lo hablemos, lo conversemos, para que nos conozcamos. Es muy importante. Y nada, aquí les dejamos como siempre todas las redes. Síganos, suscríbanos, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, Spotify. Síganos por todo lado, los queremos muchísimo, les damos las gracias por estar aquí, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.